Que Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en estos estudios de la palabra de Dios. Vamos a aprender sobre el tema de la muerte. Cuando hablamos de muerte en la palabra de Dios, podemos ver que existen tres tipos de muerte. La muerte espiritual, la muerte física y la segunda muerte, que es el infierno. Esta noche vamos a aprender sobre la muerte espiritual. Para entender más sobre este punto, vamos a leer la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, 1 al 3. Efesios capítulo 2, 1 al 3. Y dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí hay una palabra bien importante que dice: estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, estar muerto en nuestros delitos y pecados se refiere, por ejemplo, un muerto en el cementerio, ¿no? Los muertos, ¿no? En el cementerio nosotros le pellizcamos, entonces este muerto puede decir: ay, me duele, puede decir no. O nosotros podemos patear un perro, ¿no?, muerto, y entonces no puede decir ay, o ladrarnos porque está muerto. Los muertos se caracterizan porque no sienten. Ahora, cuando se refiere aquí en Efesios 2, dice: estabais muertos en vuestros delitos y pecados, significa que nosotros no podíamos sentir el amor de Dios, el perdón de Dios, la misericordia, el poder de Dios. No podíamos sentir. No, entonces, ¿por qué viene la muerte espiritual? Aquí dice, en la palabra de Dios, dice: porque estábamos siguiendo la corriente de este mundo, ¿no? Conforme al príncipe de la potestad del aire, significa conforme al diablo, haciendo los deseos de la carne y de los pensamientos, ¿no? Entonces, haciendo la voluntad. Entonces, estábamos muertos porque andábamos en la corriente de este mundo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, o sea, que hacíamos lo mismo que los demás, ¿no? Hablando malas palabras como el resto del mundo, emborrachándose como el resto del mundo, andando en fornicación, adulterio como el resto del mundo, ¿no? Haciendo lo mismo, lo que queríamos hacer, hacíamos sin temor de Dios. Entonces, por esta causa no dice que hay muerte espiritual, pero tenemos que diferenciar dos muertes. Cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, antes de recibir el Espíritu Santo, estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Antes de creer en Jesucristo, antes de recibir el Espíritu Santo, ¿no? Pero también presentemente, ¿no? Estando en la iglesia, después de haber recibido el Espíritu Santo, a veces estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No podemos sentir la presencia de Dios, no significa que siempre lo sentimos, ¿no? Vamos a leer Efesios capítulo 5, 11 al 14. Efesios 5, 11 al 14. Y dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes,
y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aquí está hablando, ¿no? Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. No, la misma palabra podríamos decir, arrepiéntete, deja tus malos caminos. Al decir, levántate de los muertos, significa arrepiéntete, deja tus malos caminos. ¿No? Vamos a leer la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, 1 al 6. Apocalipsis 3, 1 al 6. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí está hablando nuestro Dios, ¿no? Dice: yo conozco tus obras, de que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Qué significa eso? Tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Estando en la iglesia, viene a la iglesia. Parece que está vivo porque está escuchando la palabra de Dios, porque está alabando, porque está orando. Parece que está vivo, pero está muerto. No, está muerto. ¿Cuándo decimos que estamos muertos espiritualmente? Cuando no podemos sentir la presencia de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios. No podemos ver, no podemos sentir. Estamos muertos. ¿Por qué causa viene la muerte espiritual? Hemos leído en Efesios 2, porque seguimos la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, esto es el diablo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Por esa razón viene la muerte espiritual. ¿No? Ahora, ¿qué dice en Apocalipsis? Dice: acuérdate de donde has caído y arrepiéntete. ¿No? Y arrepiéntete. Acuérdate de dónde te has caído. Levántate de los muertos. Arrepiéntate, deja tus malos caminos, ¿no? Vamos a leer la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11, 27 al 32. 1 Corintios 11, 27 al 32. Y dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Aquí está hablando, más se está refiriendo a la cena del Señor, a la Santa Cena, ¿no? A que estas personas que han participado indignamente de la cena del Señor son culpables de juicio. Por esta causa dice que hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Entonces, aquellos que están muertos espirituales, ¿no?
en la iglesia, dentro de la iglesia, porque dicen, no, tienes nombre de que vives pero estás muerto. Están muertos espiritualmente, pero están en la iglesia. Generalmente estas personas se duermen en la iglesia, están dormidos, ¿no? Así literal. En la prédica se duermen, pero para los anuncios aparecen despiertos, ¿no? Se duermen. No solamente, sino también en sus casas, los que están mal espiritualmente duermen mucho, ¿no? Entonces, no pueden sentir el amor de Dios, la presencia de Dios, pero ¿por qué pasas? Muchos miembros pueden decir, ¿no? A mí me dicen, ¿no? Pastora Silvia, no puedo sentir el amor de Dios, la presencia de Dios, no puedo sentir, estoy muerto espiritualmente. ¿Qué significa esto? Que este hermano está siguiendo la corriente de este mundo, andando conforme lo mismo que los demás, haciendo la voluntad de su carne, de sus pensamientos, y es fácil solucionar esto. Dice, arrepiéntete, ¿no? Examínate, como hemos leído en 1 Corintios, pues si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Examínate, ¿dónde has caído? ¿Por qué estás mal? ¿Qué estás haciendo mal? Y arrepiéntete, ¿no? Examínate. No siempre estamos bien con Dios. Hay momentos como cristianos que nos sentimos morir, nos apagamos espiritualmente. Entonces, tenemos que revisarnos, examinarnos a nosotros mismos y arrepentirnos, ¿no? Dejar nuestros malos caminos. Está escrito en Ezequiel capítulo 18, 31 al 32. Ezequiel 18, 31 al 32 dice: Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Una palabra muy interesante aquí. Dice, no quiero la muerte del que muere. ¿Qué significa? No quiero la muerte del que muere. Ya está muerto espiritualmente, ¿no? Ya está muerto espiritualmente por seguir la corriente de este mundo, conforme al diablo, por hacer la voluntad de su carne, de sus pensamientos. Ya está muerto espiritualmente hablando. No siente la presencia de Dios, el amor de Dios, ¿no? Está muerto. Ahora, no quiero la muerte del que muere. ¿Qué significa? Primero muerte espiritual, luego viene la muerte física. Por causa de la muerte espiritual, no hay arrepentimiento, no está dejando sus malos caminos, entonces lo que sigue es la muerte física. Por eso dice, nuestro Dios, aquí habla donde dice, no, echad vuestras transgresiones, ¿no? Haceos un corazón, convertíos, arrepentite, deja tu mal camino, convertíos, ¿no? Últimamente vamos a leer Ezequiel 18, 21 al 24, dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Aquí dice, si el impío
se apartare de todos sus pecados e hiciere justicia, ¿no? Y guardare todos mis estatutos, mis mandamientos, ¿no? Dejando sus pecados. Entonces dice, todas sus transgresiones que cometió no le serán recordadas. Dios no, todo su pecado Dios no se va a recordar, se va a olvidar, le va a perdonar. Entonces no morirá, sino vivirá, dice. Pero el justo, ¿no? Confiado en su justicia, hiciere maldad, toda su justicia que hizo serán olvidadas y de cierto morirá. Dios no quiere la muerte del que muere. Hermanos míos, vivamos en arrepentimiento cada día, cada momento, dejando nuestros malos caminos. Es fácil. Yo misma a veces siento enojarme, a veces siento rencor, somos humanos. Rencor, enojo por la actitud de los demás. Dejo de estudiar la palabra de Dios, dejo de orar, siento morir. Pero es fácil. Lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados, dejar nuestros malos caminos, entonces viviremos, dice nuestro Dios. Más adelante, en nuestra segunda sesión del tema de la muerte, vamos a ver sobre la muerte física. No te pierdas, hermano, te invito a seguir con este estudio. Que Dios te bendiga.